Hola, buenas chicos, empezamos con el siguiente vídeo, estudio de funciones, parte de derivabilidad. Vamos a ir al teorema del valor medio. Este es el que os digo ya que es un poquito más general y que el teorema de Rolle era una particularidad de este. Entonces vamos al lío. A ver qué nos dice este teorema. Vamos a leerlo primero como siempre y después vamos a entenderlo poco a poco. Nos dice que si f es continuo en intervalos cerrados a y b y derivable en a y b, ya veremos después cómo se sabe si una función es continua o derivable. Pero ya os digo, la interpretación es sencilla, continua, no se levanta el boli, y derivable, no hay ningún pico ni ninguna curva rara que digamos, uff, esta gráfica no es muy suave. Entonces, nos dice el teorema que si estas dos cosas se cumplen, existirá al menos un punto C en el intervalo AB, tal que la derivada en ese punto C será igual a esta fórmula, f de b menos f de a partido b menos a. Entonces esto es un poco feo. Y vamos a decir, bueno, vamos a entenderlo. Entonces, ¿cuál sería la interpretación geométrica? ¿Cómo se ve eso dibujado? Pues muy sencillo. Lo que nos dice este teorema es que, dado una función continua derivable y dado una recta que une los extremos del intervalo, si este es el intervalo, este es el punto A y este es el punto B, ¿no? Y tenemos aquí intervalos cerrados A y B, entonces esta recta, la voy a dibujar más o menos, que une los puntos A y B, nos dice, ya sabemos, derivada en un punto, tangente, ¿verdad? Esta tangente, pendiente de la recta tangente. Nos dice que esa pendiente será igual a la recta que une esos dos puntos. Entonces nos dice que la derivada en esos puntos C, que van a ser tales que estos dos, ¿veis? La derivada, si os fijáis, esto se parece mucho al teorema de Rolle, pero como más general, ¿verdad? La derivada en ese punto, como veis, es paralela, no en este caso al eje de coordenadas, sino a la recta que une el intervalo AB, que viene dada por esta fórmula tan extraña. No me voy a parar a explicar cómo se halla esta recta, porque en realidad es muy tonto, es muy sencillo, simplemente la interpretación gráfica es que une los puntos. No os van a pedir nunca que hayáis la fórmula de esta recta tangente. Lo importante es que entendáis que va a haber unos puntos C, C', al menos uno, en este caso hay dos, como veis, que la derivada en ese punto, la recta tangente, la pendiente, es paralela a esa recta que une los dos intervalos. Entonces decís, ¿y esto para qué sirve? Esto es muy raro. Bueno, pues la física eso tiene bastantes aplicaciones, tiene aplicaciones en bastantes campos. Y es un teorema bastante usado. Pero vamos a un ejemplo práctico en el que vais a ver cómo en una función a trozos, que son las que dan más problemillas, vamos a hallar cuáles son esos C, esos C'. El ejercicio que vamos a hacer es más o menos esta gráfica. La dibujo un poco fea, pero bueno, más o menos. Entonces vamos con el ejemplo y vemos cómo funciona. Volvemos en 30 segundos. Entonces vamos al lío, ¿no? Vamos a explicar cómo funciona esto del teorema de valor medio. Vamos a ver un ejemplo con una función a trozos. ¿Por qué la llamo S de t y eso? Porque Anusk, en una duda en el foro, nos ha preguntado un ejercicio de física que incluía esto del teorema de valor medio. Entonces, esta función describía la posición de un móvil en el tiempo. Entonces, esa sería la interpretación física del teorema de valor medio, la resolución de ese ejercicio, que es casi lo que vamos a hacer. Pero no lo vamos a ver porque por ahora nosotros no estamos trabajando con física, entonces vamos a ir con las matemáticas, tal cual. Pero para que veáis que si pasáis en el foro, que después de dejar el enlace, veis el ejercicio resuelto y entendéis que el teorema de valor medio tiene aplicaciones. Entonces nos dice que si se cumple el teorema de valor medio en intervalo cerrado 0,2. Luego te decís, bueno, pues vamos al lío, ¿no? Primeras condiciones del teorema de valor medio. Perdón, del teorema de valor medio. Pues primero tenemos que ver que la función es continua y derivable. ¿Cómo se comprueba eso? Pues la continuidad es muy sencilla. Si veis esta función a trozos, por aquí seguirá una forma, cual sea. En el 1 se corta, como veis, se divide en otra función y tendrá otra forma, no sabemos cuál. Dada por esta función, pero no sabemos cuál es. Si es continua, en el punto 1, de donde se separan estas dos funciones, tendrían que hacer algo así. Seguir en este punto, seguir. Como más o menos como la gráfica que hemos hecho, a un punto intermedio en el que se cortan. Entonces nosotros tenemos que demostrar que efectivamente eso pasa, que en ese punto la función es continua. ¿Qué hacemos? El límite, que es la única forma de saber cómo va la función, muy cerca de un punto. Entonces, como vemos, el punto en el que se separan en este caso es 1. Pues entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a ese punto de separación, 1 por la izquierda, ¿vale? El 1 negativo por la izquierda. Que si fijáis, el 1 por la izquierda, menor o igual, el 1 está incluido en esta función, por lo tanto, tenemos que usar esta función. 3 menos t cuadrado. Esta rama de la función. Y esto tiene que ser igual al límite cuando x tiende al 1
pero por la derecha. Es decir, por este lado. Cuando el 1 tiende por la derecha, es decir, un poquito más grande que 1, si veis está incluido aquí, entonces nuestra función es 2 partido t. Y esto es muy sencillo, porque si aquí sustituimos 1, perdón, esto es un lío, que aquí no, y aquí, estamos trabajando con t. Esto suele ser un despiste que suelo tener, perdonadlo cuando lo veáis. Entonces, es muy sencillo, sustituimos el 1 aquí y aquí. Vemos que aquí 3 menos 1 al cuadrado es 1, 3 menos 1, 2. Y aquí vemos que 2 partido 1 es 2. Por lo tanto, vale, nuestra función es continua. Por ahí vamos bien. Por ahora vamos a poder aplicar el teorema, pero tenemos que ver si es derivable. ¿Qué pasa con la derivabilidad? Es muy sencillo también. Lo único que pasa es que tenemos que trabajar un poquito con derivadas. En este caso son muy sencillas, pero a veces un poquito más complicadas. ¿Qué tenemos que ver? Significa derivable, como ya he dicho, es que la función no haga ninguna curva muy pronunciada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder de esta misma forma. Vamos a ver que las derivadas en ese punto coinciden. Entonces tenemos que hacer el límite igual cuando t tiende a 1 por la izquierda, pero en este caso de la derivada, no de la función, de la derivada. Entonces tenemos que la derivada de 3 menos t cuadrado es baja el exponente menos 2t. ¿Vale? Y eso tiene que coincidir con la derivada por el otro lado. Entonces, límite cuando t tiende a 1 por la derecha. Esta derivada es un poquito más complicada porque hay que aplicar la regla del cociente, la regla de la cadena para los cocientes, pero bueno, tampoco es muy difícil. Vamos a hacerla rápidamente. Entonces, 2 partido t derivada es derivada de arriba, 0. Por la derivada de abajo, esto se nos va a ir, ¿verdad? Menos, importante siempre el menos, el de arriba sin derivar, y la derivada de abajo, que es 1. Por lo tanto, no la consideramos. Y abajo, el cuadrado del denominador, t cuadrado. Por lo tanto, nos queda menos 2 t cuadrado. Muy sencillo. Si os fijáis, cuando veis una derivada como esta, siempre tenemos el cociente, se queda igual. El numerador, perdón, se queda igual. Le ponemos un signo menos, porque vamos a tener esto que hemos descubierto aquí, y abajo dejamos el denominador al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Siempre tiene ese mismo estilo. Pero lo mejor es que siempre la intentéis, para que no haya confusión. Entonces ya hemos dicho, tenemos menos 2 partido t cuadrado. Estupendo. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir. Tenemos 1 por la izquierda, no os confundáis con menos 1, 1 por la izquierda. Valores muy próximos al 1, pero por la izquierda. Es decir, 0,999 hasta 1 casi. Entonces, menos 2 por 1, menos 2. Y esto tiene que ser igual a menos 2 partido 1 cuadrado es 1, por tanto, menos 2. Por tanto, también tenemos que es derivable. Estupendo, sabemos que es derivable y continua, por tanto, vamos a estar en condiciones de aplicar el teorema de valor medio. Voy a guardar un poco y vamos a ella, sin más dilación. Bueno, pues vamos a aplicar el teorema de valor medio. Vamos a ver, vamos a encontrar los dos puntos, como nos decía el teorema, C, C', en este caso va a haber 2, porque hay 2 ramas, tales que la derivada del punto, la paralela, ¿verdad? La pendiente, la paralela. Entonces, vamos a ello. He dejado aquí la derivada porque no me hace falta. ¿Cómo se deriva una función a trozos? Muy sencillo. Cada rama se deriva por separado, no tiene más complicación. Entonces, vamos a aplicar esto. Primero vamos a calcular qué pendiente de la derivada, de la tangente, perdón, que estamos buscando, ¿no? Nos vamos a sustituir aquí en esta fórmula. Y vosotros diréis, B y A, adiós, eso no lo tenemos. Bueno, no os preocupéis, porque B y A son justamente estos. Los extremos del intervalo. Cuidado que no os confundáis como yo, que en vez de sustituir la función, he sustituido la derivada. Y son cosas distintas. Entonces tenemos f de b. Vamos a ponerlo por aquí. F de b. Y no f' de b. Tenéis que tener cuidado porque hay ramas. Entonces tenéis que elegir la que es la suya. Que es esta. El 2 está incluido en esta rama. Por tanto, 2 partido 2. El f de b es 2 partido 2. Que es 1. Ya tenemos f de b. Ahora f de a. F de a, que en este caso es 0. 0 está en esta función. Tendremos que derivar, tenemos que sustituir aquí, perdón. Entonces, 3 menos 3 cuadrado. Si queréis, permitírmelo, tenemos que poner 0 menor o igual, porque si no, no podemos sustituir por 0. Entonces, nuestro f de a, 0, será 3 menos 0 cuadrado. Eso que tiene un título nada, no tiene título ni tiene nada. Entonces, 3 menos 0, 3. Ya tenemos nuestro f de b, nuestro f de a. Y b y a ya lo teníamos de antes, por lo tanto, f de b 1 menos 3 de f de a
partido de menos a. 2 menos 0. Esto es menos 2 partido 2 y esto es menos 1. Por lo tanto, perdón, nuestra tangente de la derivada de la, lo siento, nuestra pendiente de la tangente, que son muchas cosas, nuestra pendiente de la tangente en el punto C será igual a que esto. Es decir, si queréis, la pendiente, ¿os acordáis de la recta esa? Que yo dije, no os preocupéis que esto no aprendáis la fórmula porque esto no lo van a pedir. La pendiente será justamente menos 1, porque nuestra pendiente de la tangente tiene que ser perpendicular a ir paralela a esta pendiente. Ahora con la gráfica lo vemos más fácil. Ya tenemos este valor, por lo tanto, tenemos que aplicar lo que está aquí escrito. F' de C es igual a menos 1. F' de C, ¿qué significa eso? La derivada en el punto C. Nosotros queremos hallar ese punto C. Tenemos nuestra derivada. Nosotros queremos hallar unos puntos tal que son iguales que menos 1. Pues ya está. Igualamos las dos ramas. Hay dos ramas, tenemos que igualar las dos. Si hubiera una, solo tenemos un punto. En principio. Entonces, igualamos la primera, si queréis. F' de C es igual a menos 2C. Tiene que ser igual. Si fijáis, F' de C es esto. Por lo tanto, si tenemos aquí, decimos menos 1 es igual a menos 2C. Por lo tanto, nuestro punto primero C será, este 2 pasa dividiendo, menos con menos se va. Nos queda un medio. Este es nuestro primer C. Y ahora, el siguiente, tenemos que igualar otra vez a la siguiente rama. F' de C, que en este caso es menos 2 partido C cuadrado. F' de C, ya os digo, lo conocemos, era menos 1. Por lo tanto, aquí habría que poner F' de C', porque es otro C distinto, pero bueno, son detalles que tampoco no pasan nada. Ya digo que es menos 1, entonces C pasa aquí, voy a operar un poco, menos C cuadrado es igual a menos 2, los menos se nos van y nos queda que C es raíz de 2, por lo tanto C raíz de 2. C', ¿vale? Para que veáis que otro C no es el mismo, es raíz de 2. Por lo tanto, hemos hallado dos puntos. C, la X vale un medio y la Y valdrá sustituyendo el un medio en la raíz, en la rama en la que se ha incluido. Tendremos dos puntos en lo que, ya os digo, la pendiente de la tangente es paralela a la recta que une los puntos de intervalo. Vengo aquí la gráfica y lo veis muy claro, ¿vale? Pues esta es la función, ¿vale? Esta parte es la primera rama, 3 menos t cuadrado, y esta parte es la segunda rama, 2 partido 3. Son dibujos aproximados, pero más o menos esta es la función que os saldrá si la dibujáis. Si os metéis en el foro hay un dibujo, pelita a pelita, hecho con el GeoGebra para que lo entendáis bien. Tenemos nuestro C y nuestro C' que acabamos de hallar. Esos puntos serán, este C será C, la X vale un medio, como ya hemos hallado, y la Y si queréis, pues la podemos hallar aquí perfectamente. Tenemos que sustituir en la función. Un medio está incluido aquí, por tanto, 3 menos un medio al cuadrado. Esto es lo mismo que un cuarto. Y operando un poco, 4 por 3, 12, menos 1, 11 cuartos. Por lo tanto, nuestro punto será un medio, 11 cuartos. Y como veis aquí, la pendiente de esta tangente vale menos 1, al igual que estas, son paralelas. Y este punto C', borro aquí un poco para que lo veáis mejor, C' es igual, la X ya la sabemos, raíz de 2, y hallamos la otra. Si os fijáis, raíz de 2 es 1, largo, está aquí incluido, ¿vale? 2 partido de raíz de 2, racionalizamos cuando tenemos raíz en el denominador, raíz de 2, perdón, tengo un poquito torpeón, raíz de 2, raíz de 2, ¿vale? Multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2. Estos se nos van, perdón. Cuidado que estos despistes son muy tontos y os cuestan el examen. 2 raíz de 2, partido, raíz de 2 por raíz de 2, es raíz de 2 cuadrado, por tanto, 2. Se nos van los 2. Yo a veces escribo rápido y me confundo, raíz de 2, por tanto nuestra Y también vale raíz de 2. Y ese será el segundo punto, tal que la recta tangente, su pendiente, es paralela.
En el ejercicio que nos preguntaba Anusk, la idea era que en qué momento del desplazamiento de este móvil la velocidad media, era igual a la velocidad instantánea. Pues bueno, escribiéramos los puntos. La interpretación física hecha una gráfica es esta. En estos puntos, la velocidad instantánea del móvil es igual a la velocidad media. Esta recta representa la velocidad media. La velocidad instantánea, la interpretación gráfica era una tangente a la trayectoria. Si os fijáis, esto es una tangente una tangente a la trayectoria. Si os fijáis, la tangente en este punto, llamada la velocidad instantánea, es igual a la velocidad media. Entonces tenemos esos dos puntos y era aplicar justo el teorema de valor medio. Ya os digo, si queréis entrar en el foro y lo entenderéis mucho mejor. Espero que os haya servido y bueno, que hayáis aprendido un poco cómo trabajar con esto y que no os asusten los teoremas estos, porque cuando lo entiendes son muy sencillos. Si os gusta, dadle a me gusta, comentad en el YouTube, donde queráis, en el Twitter, Facebook, estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo.